Mis experiencias espirituales. Parte segunda. Experiencias débicas de orden corriente y experiencias débicas de tipo superior. Las experiencias débicas. Todas las narraciones incluidas en este libro deberán tener lógicamente un matiz de carácter psíquico, aunque algunas de ellas, tales como las que hacen referencia a contactos con ángeles de gran elevación espiritual, constituyen experiencias de alta trascendencia y dan razón de la indescriptible vida silenciosa y oculta que vibra en cada uno de los niveles de la naturaleza. Las experiencias débicas o angélicas son más comunes de lo que corrientemente se cree o se admite, dada la estrechísima relación e íntima vinculación existente entre la humanidad y el reino de los ángeles. Debo decir al respecto que no existe fenómeno alguno en la vida de la naturaleza, incluidos aquellos que denominamos parapsicológicos o paranormales, en cuyas motivaciones ocultas no se halle la actividad de un deva o de un grupo de devas. Investigaciones posteriores de la ciencia en el dominio de la llamada cuarta dimensión aclararán este punto que todavía hoy aparece como un misterio o como un secreto del espacio, tal como solemos denominarlo en nuestra congregación asrámica. Tal como digo en el prefacio de este libro, la intervención angélica es notoria y muy corriente en la vida de cualquier ser humano. Ocurre, sin embargo, que vivimos muy distraídos, enfocados únicamente en nuestros pequeños problemas personales, o bien que temperamentalmente somos muy miedosos y no nos atrae demasiado la idea de investigar la razón oculta de los hechos, ya sean de carácter psicológico o de procedencia oculta. Hay que aceptar crecientemente la coyuntura de afrontar los hechos y las circunstancias tal como se presenten a nuestra consideración, muy atentamente y sin miedo. Yo tuve que esforzarme para llegar a admitirlo de manera muy franca, honesta y directa. De no ser así, seguramente que el contenido de este libro hubiese resultado del todo punto imposible de concretar. Todo él rebosa, si ustedes lo analizan, una gran atención y una ausencia absoluta de miedo. Ahora bien, el hecho de haber dividido las experiencias débicas en dos grupos, de orden corriente el uno y de tipo superior el otro, obedece a razones espirituales de plano o de nivel. El reino de los ángeles es extraordinariamente dilatado y cubre las necesidades expresivas de la naturaleza desde el nivel elemental, en donde son creadas las estructuras químicas de los átomos, hasta los más elevados niveles del sistema solar, en donde realizan su incomprensible misión los grandes arcángeles y los poderosos e insignes Mahadevas. Por las características específicas de los relatos, se darán cuenta ustedes del nivel de expresión débica en que tuvieron lugar las sucesivas experiencias
y hasta es posible que en la lectura de los mismos hallen ustedes expuestas algunas circunstancias íntimas análogas o muy parecidas a las vividas por ustedes en alguna época particular de sus existencias kármicas. Veamos, pues, algunas de estas experiencias de carácter débico. El duendecillo de mi hogar. Tengo en mi casa casi permanentemente a un pequeño elemental de estos que el vulgo suele denominar duendes. Es bastante ingenioso y posee mucho poder etérico. En el pasado imitaba tan bien el sonido del teléfono o el timbre de la puerta que muchas veces nos engañaba. Cuando me di cuenta de su presencia juguetona, le advertí muy seriamente de que no le permitiría sus intromisiones en la vida pacífica del hogar. Pareció comprenderme perfectamente y, salvo algunos pequeños ruidos que frecuentemente suele hacer, más por dar fe de su presencia que por ánimo de molestar, dejó de impresionar nuestros sentidos y sólo se permite juguetear cuando tenemos alguna visita en nuestra casa. El otro día provocó perfectamente el ruido de un gran número de platos rompiéndose contra el suelo. Todos corrieron hacia la cocina, pero naturalmente nada había pasado, con gran extrañeza de los visitantes. Otro día hizo explotar un plazo de estos de cristal Pirex, aprovechando que el ambiente externo estaba muy cargado de electricidad estática, el cual le valió una enérgica reprimenda de mi parte y la amenaza de no permitirle la entrada en la casa. La electricidad estática y las corrientes telúricas son energías muy propicias para la actividad de los duendecillos del hogar, los cuales pueden de esta manera mover objetos, cerrar puertas con estrépito con el consiguiente sobresalto de las personas o provocar toda serie de ruidos imitando con entera perfección los que suelen producirse en todas las casas: teléfono, timbres, caída de objetos, silbidos, etc. Hay que darse cuenta, sin embargo, que tales duendecillos no tienen malas intenciones y sólo desean impresionar los sentidos para dar fe de su presencia o intervenir a su manera en las incidencias múltiples del hogar. Estos pequeños devas de la tierra son una variedad de los gnomos o enanitos de los bosques. Su diferenciación reside en el hecho de que se sienten potentemente atraídos a los hogares de los seres humanos, con preferencia en los que hay niños y animales domésticos con quienes suelen juguetear. Estuve en una casa en la que uno de estos pequeños enanitos solía tirar de la cola del gato. Los moradores de la misma no se daban cuenta de esta circunstancia y extrañaban la actitud del gato, el cual de improviso y sin causa aparente daba tremendos bufidos con los pelos del cuerpo enteramente erizados. No hay que olvidar que los animales domésticos son muy psíquicos y que ven perfectamente cuanto ocurre en los bajos niveles del plano astral, ya que están desarrollando ahora su conciencia instintiva y que esta conciencia se halla alojada en el centro del plexo solar, el cual actúa a manera de cerebro dentro de los animales. El desarrollo de su cuerpo psíquico hace que los animales sean muy sensibles a las actividades astrales de los duendecillos del hogar, y creo que todos ustedes habrán notado a veces algo raro en la conducta de sus animales domésticos, caso que los tengan. Los duendes del hogar, al igual que las distintas especies de gnomos, extraen la energía que necesitan para provocar fenómenos físicos
de la infinita reserva existente en los subplanos inferiores del plano astral, condensándola luego etéricamente hasta hacerla tan tangible como para poder producir y determinar los 1000 fenómenos ambientales capaces de ser percibidos con la vista y el oído, y a veces hasta con el tacto, si una persona es lo suficientemente sensitiva. Nuestro duende ha formalizado un cierto lazo familiar con nosotros. No está permanentemente en casa, pues no tenemos ni niños ni animales, y al parecer nuestras conversaciones esotéricas no le agradan mucho. Pero regularmente acude por aquí y muchas veces cuando estoy escribiendo en el despacho suele dar fe de su presencia con unos suaves golpecitos en la lámpara o en el respaldo del sillón en donde efectúo mis meditaciones. Acojo su presencia con agrado, pues demuestra que posee un cierto sentido de la amistad, aunque le ruego que me deje trabajar en paz. Bueno, ustedes se preguntarán quizás por qué me detengo en la narración de estas experiencias tan aparentemente superficiales. Pues bien, lo hago principalmente para disipar el miedo que suelen causar estas presencias invisibles dentro de las casas. Los inoportunos ruidos que solemos oír, el movimiento de objetos variados, la caída de las cosas más diversas, etc., son sólo indicaciones de que alguno de tales duendecillos del hogar quiere hacer sentir su presencia. No hay que temerles, antes bien acogerles con cariño y rogarles mentalmente que se comporten con la debida compostura, tal como solemos hacer con los niños cuando realizan alguna travesura. Un día comprenderá el ser humano que estos pequeños devas del hogar forman parte, en cierta manera y hasta cierto punto, del contexto familiar y que, al igual que los animales domésticos, deben hallar en nuestros hogares el aliciente vivo de su propia evolución espiritual. No es este naturalmente el caso de otro tipo de devas, etéricos o astrales, que suelen aparecer de vez en cuando en nuestros ambientes sociales, con intenciones muy distintas a los de los simpáticos duendecillos del hogar. Tales devas suelen aparecer cuando los ambientes de las casas se hallan enrarecidos por efecto de las frecuentes disputas y tensiones en el seno de las mismas, tan frecuentes en épocas de grandes depresiones económicas, y se alimentan, utilizo muy intencionadamente esta palabra, de las vibraciones pesadas de que se hallan impregnados aquellos ambientes familiares o de carácter social. Incidencias astrales de nivel psicológico inferior suelen ser el incentivo que mueve a esta especie de devas, cuya evolución espiritual está en orden con aquellas alteraciones psíquicas indeseables y fácilmente se introducen a través de ellas en los ambientes familiares y grupales, creando situaciones inarmónicas y constituyéndose, caso de que tales alteraciones sean constantes, en moradores permanentes de aquellos ambientes dentro de los cuales pululan y hallan el placer que exigen sus naturalezas débicas inferiores. En las casas llamadas encantadas, el vidente entrenado suele percibir grandes cantidades de estos devas inferiores, los cuales utilizan las fuerzas psíquicas engendradas por seres humanos en épocas anteriores, llenas de tensiones y egoísmos, para determinar ciertos fenómenos físicos, singularmente de carácter acústico, tales como ruido de muebles que son arrastrados, puertas que se cierran con estrépito, chirriar de cadenas, golpes en las paredes, etc.
Ese tipo de devas poseen gran poder en los niveles etéricos acústicos, y aunque no se les puede percibir a menos de que se posea clarividencia astral muy desarrollada, su presencia es muy notoria y suele infundir pavor a las personas que eventualmente visitan tales casas o tales ambientes. Los moradores de las mismas suelen habituarse finalmente a tales presencias psíquicas poco recomendables y ya no hacen caso ni de los ruidos ni de la notoriedad de sus expresiones. Sin embargo, y tal como me ha sido posible comprobar, la presión subjetiva constante de tales entidades en los ambientes familiares que los atraen suele ser muy negativa y es muy raro no hallar personas enfermas en los mismos y una gran melancolía ambiental que se extiende a la expresión psicológica de las personas que allí habitan. Yo recomendaría, por tanto, cambiar de domicilio a las personas que viven en casas habitadas por ese tipo de devas inferiores, las cuales suelen alquilarse a muy bajo precio y tientan a veces el interés económico de ciertas familias de condición muy humilde y sin grandes recursos monetarios, o bien que solicitasen la ayuda de alguna persona esotéricamente capacitada para ahuyentar de tales casas a estas perniciosas entidades astrales. Las ondinas de las aguas. La primera vez que establecí un contacto visual consciente con algunas de estas bellas criaturas etéricas fue con ocasión de la Exposición Internacional de Barcelona del año 1929. Mi padre me había llevado a visitarla, y naturalmente, y tal como hacía todo el mundo, nos quedamos hasta la noche para ver la fuente luminosa central, un verdadero prodigio de técnica a cargo del mago de la luz, tal como sería denominado después de realizar esta verdadera obra de arte el ingeniero don Carlos Buigas. Fue como resultado de la contemplación de los juegos de luz dentro del agua que pude percibir dentro y fuera de las grandes cascadas de impresionante y líquido colorido a un numeroso grupo de bellos y extraños seres que retozaban alegremente dentro del agua, subiendo y bajando a través de los grandes surtidores y cascadas. Esta visión me pareció muy natural, por cuanto en sueños había tenido la percepción de imágenes parecidas. Así, cuando con sencillez infantil comenté con mi padre la graciosa belleza de aquellas diminutas criaturas débicas que retozaban y jugueteaban tejiendo hermosos e incomparables dibujos con la espuma de las aguas, éste me respondió que solamente veía agua y que no exaltara tanto mi imaginación, pues esto era malo para la salud y que además la gente me creería loco. Total, que esta primera experiencia física de percepción de las ondinas de las aguas quedó profundamente amargada por la incomprensión de mi padre, el cual naturalmente y sin mala intención de su parte se había limitado a enjuiciar las cosas desde el ángulo de vista de lo que él consideraba una imaginación excesivamente exaltada. El resultado de esta experiencia fue que mi padre quemase en el patio de mi casa todos los libros que hacían referencia a hadas, gnomos y espíritus de la naturaleza, y que yo solía leer con agradable empeño. Mi disgusto fue muy grande, ya que yo no podía comprender la reacción brutal de mi padre hacia algo que yo consideraba tan natural y verdadero. Después de esta experiencia, aprendí a callar y a guardar únicamente para mí el secreto íntimo de mis percepciones extrasensibles. Sin embargo, todavía recuerdo ahora perfectamente la grácil belleza y armonía de movimientos
de aquellas preciosas ondinas desplazándose alegremente por entre la coloreada espuma de los grandes surtidores de la fuente monumental de la Exposición Internacional de Barcelona. Las fuerzas elementales de la naturaleza. Durante el curso de mi entrenamiento espiritual en orden a la ley del discipulado, hasta que me fue posible ingresar en una rama de la jerarquía, con cuyo acontecimiento espiritual culminaba una época singularmente difícil de mi vida, tuve oportunidad de establecer contactos angélicos en distintos y variados niveles de vibración. Debo relatar en primer término los contactos débicos realizados mediante la intervención directa del Maestro en los subplanos etéricos del plano físico, coincidiendo con ciertas fases de entrenamiento asrámico, cuando por las circunstancias de nuestro propio estado de discípulo aceptado, debíamos trabajar con las fuerzas elementales de la naturaleza, los espíritus de la tierra, las ondinas de las aguas, las salamandras del fuego y las sílfides del aire. Estas criaturas etéricas, según nos iba explicando el Maestro, eran las fuerzas vivas de la creación, la substancia medular que constituía la estructura física del universo y la base angular donde se apoyaba el karma espiritual del Logos. Este proceso fue singularmente largo, pero extremadamente interesante, ya que durante el curso del mismo teníamos que aprender a conocer la multiplicidad de formas débicas de cada especie y de cada uno de los devas mayores que guiaban su espiritual evolución. Los menos asequibles eran los espíritus de la tierra, una especie de gnomos diminutos más pequeños todavía que aquellos que conocemos tradicionalmente bajo el nombre de enanitos de los bosques, que cuidan la construcción del musgo de los suelos húmedos, de las hierbas y de las pequeñas plantas. Alguna variedad de tales espíritus de la tierra se adaptaban, sin embargo, muy dócilmente a nuestras investigaciones, y lo hacían a veces adoptando las más grotescas posiciones en el espacio, con lo cual al parecer se divertían y expresaban al propio tiempo un sentimiento de amistad hacia nosotros. Las ondinas de las aguas eran muy bellas y tomaban el color que ambientaba el elemento líquido en donde realizaban su evolución, los pequeños riachuelos, los lagos o las orillas de los mares. Las había así azules, verdes y violetas. Los silfos del aire aparecían siempre con el color azul del espacio en donde vivían inmersos y era muy difícil poder percibirles en su natural y graciosa forma etérica. Era singularmente bella y al propio tiempo intensamente aleccionadora la concentración de innumerables cantidades de silfos que bajo la dirección de un deva superior del aire constituían los grandes vientos y los furiosos huracanes. Los elementales más peligrosos y difíciles de contactar eran las ígneas salamandras, que bajo la dirección y gobierno de unos espíritus superiores del fuego, denominados esotéricamente Agnis, constituían la base de toda posible expresión de fuego en la vida de la naturaleza, desde el humilde fuego del hogar hasta los más violentos y terribles incendios. Su invocación se hacía particularmente difícil y sólo después de un muy intenso y laborioso entrenamiento pudimos observar algunas de estas salamandras del fuego en su mundo etérico, perfectamente inmóviles en el espacio para que pudiésemos observarlas detenidamente.
La forma de una salamandra es técnicamente la de una lengua de fuego, con base ancha y cúspide puntiaguda, moviéndose o desplazándose por el éter a grandes velocidades. Los agnis son impresionantes en su esplendorosa radiación ígnea y constituyen el centro místico del fuego, sea cual sea su expresión y la intensidad de sus expresiones. Su forma, vista clarividentemente, es muy parecida a la humana, aunque mucho mayor, constituyendo al parecer las salamandras su aura magnética, intensamente dinámica e ígnea. Así, cada agni, en distintos grados de expresión dentro del elemento fuego, demuestran su mayor o menor evolución por la amplitud del particular grupo de salamandras que producen su propia e íntima radiación ígnea o campo magnético radiante. Ninguna salamandra obedecerá a otro agni que al suyo propio, ni se plegará a ningún conjuro mágico si no es bajo la aquiescencia de su propio señor y gobernante del cual ígneamente depende. Esto pudimos observarlo cuando a la pronunciación de un particular y definido mantra de invocación surgió del espacio ígneo en donde se hallaba laboriosamente trabajando un potente agni, el cual se mantuvo frente al maestro en respetuosa obediencia a su poder espiritual y nos mostró el diligente grupo de salamandras que constituían su aura magnética y el exponente de su grado de evolución espiritual. Como corolario de esta demostración de poder sobre el elemento fuego, el maestro nos explicó que había agnis de la categoría de los propios logos creadores de los sistemas solares y cósmicos. Constituyen Foat, o del propio espíritu del logos. El solar, base pránica del sistema solar y de cada uno de los planetas que lo constituyen, y el de Kundalini, cuyo calor vivifica en toda su extensión nuestro cuerpo vital y planetario. Las fuerzas elementales en la vida de la naturaleza, plenamente descubiertas y analizadas en su desarrollo evolutivo, nos dieron la clave del misterio de la vida, que no es un mero proceso orgánico, sino que es la unión inteligente de una serie impresionante de factores débicos, sabiamente conducidos por una voluntad suprema, la cual, operando sobre los ángeles superiores, obliga a toda esta ingente multitud de devas en infinidad de gradaciones a realizar su misión en espacio y tiempo para dotar a la madre naturaleza de la multiplicidad de formas evolucionantes en cada uno de los niveles del sistema solar. La invocación de las fuerzas elementales. Las invocaciones de las fuerzas elementales, cuya vida estábamos investigando, eran realizadas por el maestro, pero a veces, cuando éste se hallaba ocupado en algún trabajo de mayor importancia jerárquica, era R, un iniciado hindú, lugarteniente del maestro, quien efectuaba las correspondientes invocaciones. Se había establecido un orden para las mismas, consistente en invocar en cada una de las sesiones de estudio o investigación esotérica algún grupo definido de seres, gnomos, ondinas, sílfides o salamandras, a través de la aquiescencia de sus respectivos devas regentes, pues como decía en el capítulo anterior, los elementales de la tierra, del agua, del fuego o del aire estaban comandados por tales ángeles, cuya evolución
infinitamente superior provenía de un remoto pasado dentro del cual tuvieron que pasar por experiencias semejantes a las de las fuerzas elementales cuyos grupos comandaban y dirigían actualmente. Fuimos así siendo progresivamente conscientes del misterio que los devas realizan en los éteres del espacio, tanto para vivificar creadoramente cada uno de los substratos o niveles etéricos, como para construir cada uno de los átomos químicos que se hallan en la base de nuestro sistema planetario. Pudimos comprender de esta manera mucho más claramente que a través de alguna complicada explicación científica cómo se produce la Tierra, la osamenta del planeta, utilizando una expresión muy gráfica, el agua, el fuego, el aire, etc. Todos aquellos elementos ya no aparecían ante nuestra exaltada visión como algo, sino más bien como alguien, como un poder angélico sorprendentemente organizado que en sus infinitas e incomprensibles interacciones producían la maravillosa arquitectura del universo. El espacio mismo, con sus sutiles e insospechadas dimensiones, aparecía ante nuestras absortas miradas ya no simplemente como el marco infinito de toda posible creación, sino también como una entidad viva, psicológicamente autoconsciente y plenamente despierta, siguiendo inteligentemente las impresiones kármicas que le transmitía el Señor del Universo, siendo los agentes de esta transmisión de energías, de fuerzas y de poderes las infinitas huestes de ángeles y de devas, llevando cada cual su mensaje vivo de creación y de redención, y tejiendo y destejiendo dentro de los éteres inmortales del espacio los hilos de luz mediante los cuales, y por un incomprensible proceso de substanciación, creaban la materia organizada con la cual eran construidos todos los cuerpos vivos o tálamos, que precisaban las unidades de vida universal para poder manifestarse cíclicamente. En mi libro Un tratado esotérico sobre los ángeles expongo más detalladamente el resultado de estas experiencias de contacto directo con el mundo débico, singularmente en lo que hace referencia al misterio de la creación y al trabajo que realizan los devas en su multiplicidad de huestes y jerarquías en la obra magna de estructuración de los planos o niveles del sistema solar y muy especialmente del universo físico en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser.